la escuché. Ok. Pero bueno, cuando es así me avisen, porque si es hace un rato y entonces tiene un rato que no No, escuchamos. hace un segundo cuando empezó a hablar de los laboratorios. Ah, ok, ok, perfecto. Entonces, los laboratorios tenemos el hemograma, el tipaje, PAP, gonorrea y clamidia, anticuerpos, perdón, antígenos para hepatitis y urinálisis. En el segundo trimestre, en las 15 a 20 semanas, hay que medir alfa-fetoproteína en suero, beta-HCG y estriol. Y se puede agregar la inhibina A. Ok, esta alfa-fetoproteína hay que medirla en la fecha que es. Ok, porque si uno la mide en la fecha que es, el resultado sale alterado y puede dar falsos positivos. Ok, entonces, ¿qué hacemos nosotros con la alfa-fetoproteína y la inhibina A? La alfa-fetoproteína puede indicarnos, uno, error de nada gestacional, que es lo que les dije ahorita, pero también puede hablarnos de defectos del tubo neural o defectos de la pared abdominal. Entonces, una inhibina A elevada junto a un aumento de la beta-HCG y una disminución de la alfa-fetoproteína y una disminución del estriol, ¿ok? Es sugerente de la presencia de un feto con síndrome de Down. Sugerente. El tercer trimestre, las citas son cada 2 a 3 semanas hasta las 36 semanas. Después de las 36 semanas son semanales. Entonces, a la semana 27, beta-HCG, perdón, BHC, ¿ok? Una vez un hemograma. Recordemos que se hace uno en el primero y uno en el tercero. Si el hemograma está por debajo de 11, hay que reponer con suplementos de hierro. ¿Ok? Entre la semana 24 y 28 hay que hacer la prueba de carga de glucosa y luego si la glucosa está por arriba de 140 hay que hacer una prueba de tolerancia oral. Eso lo vamos a ver a detalle más adelante. A la semana 36 hay que hacer cultivo para clamidia y gonorrea y cultivo rectovaginal para estreptococo del grupo B. Ok, aquí quiero hacer un énfasis porque esto es muy probable que les venga esta pregunta porque la preguntan bastante. A la semana 36 se le hace a la paciente cultivo para clamidia y gonorrea y cultivo rectovaginal para estreptococo del grupo B. El cultivo para clamidia y gonorrea sale negativo completamente, no hay que dar tratamiento para eso. Pero el cultivo rectovaginal para estreptococo del grupo B es positivo, ¿ok? Como es positivo, a la paciente se le da su tratamiento antibiótico, su penicilina en ese momento, ¿ok? Se le trató a la paciente. Llega el parto de la paciente, ¿ok? Se le da nuevamente ampicilina intraparto, ¿ok? O sea que si la paciente se le diagnosticó a las 36 semanas, se le trató correctamente el estreptococo del grupo B, igual intraparto, le damos profilaxis nuevamente con penicilina IV, o sea, por lo general es una ampicilina, o se puede usar clinda o eritromicina en alérgicos. Ok, pero eso es importante. Independientemente de que se trate o no, hay que dar profilaxis intraparto. La única vez que no es necesario dar la profilaxis intraparto es cuando la paciente se hizo el cultivo a las 36 semanas y fue negativo. Porque si la paciente no se hizo cultivo, que es muy común aquí en Panamá, también hay que darle ampicilina intraparto profiláctica porque puede ser un estreptococo del grupo B positivo y esa es la causa principal de sepsis neonatal temprana. ¿Ok? Prueba de carga oral a la glucosa se le da a la paciente por lo general en ayunas, 50 gramos de glucosa y se verifica el nivel en 1 hora. Si es menor a 140, ya es negativo y no se hace más nada. Si es mayor a 140, se le tiene que hacer la prueba de tolerancia a la glucosa. ¿Cómo es la prueba de tolerancia a la glucosa? Nuevamente la paciente en ayuna, se le toma la glicemia en ayuna, luego se le dan 100 gramos de glucosa en vez de 50, ahorita son 100, y se verifica a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. ¿Ok? Y ahí están los niveles anormales, eso lo vamos a ver ahorita adelante en diabetes gestacional. Otras pruebas prenatales, ya esto no es de rutina, todo lo que habíamos mencionado hasta ahora era de rutina. Las muestras de vellosidades coriónicas, que se usa para detectar cromosomopatías,
la amniocentesis, que también es para ver el cariotipo fetal, y muestras de sangre fetal que por lo general se agarran del cordón umbilical cuando tenemos sospecha de incompatibilidad de RH o cuando se necesita un hemograma fetal por alguna razón. Ok, ahora pasemos ahora como tal a las complicaciones o a las patologías que vamos a tener en el embarazo, principalmente el aborto. Se refiere a finalización del embarazo antes de las 20 semanas, en un feto que pesa menos de 500 gramos. La etiología son las anormalidades cromosómicas, ¿ok? La gran mayoría de las veces, un aborto espontáneo durante el primer trimestre, o sea, un aborto, va a estar debido a anormalidades cromosómicas, o sea, en el 80%. ¿Ok? También hay factores maternos, por supuesto, anormalidades anatómicas, malformaciones uterinas, infecciones de transmisión sexual pueden producir. El síndrome antifosfolípido, se lo pongo en negrita, porque el síndrome antifosfolípido es una de las causas principales de abortos a repetición. ¿Ok? Cuando ustedes vean un caso clínico de una paciente que llega porque tiene su segundo aborto consecutivo o su tercero o ya tiene varios abortos, tengan en mente que probablemente les estén preguntando de síndrome antifosfolípido. Hipertensión, diabetes, fumar, insuficiencia RH, la malnutrición, todas son causas de aborto. Entonces, ¿cómo se presenta la paciente con aborto? Dolor abdominal tipo cólico, sangrado vaginal, ¿ok? Recordemos que una paciente que esté sangrando por un aborto se puede tornar inestable, se puede producir un shock hemorrágico por un aborto. Ok, siempre hay que hacerle hemograma y tipaje a la paciente para evaluar pues, el nivel de hemoglobina, necesidad de transfusión y necesidad de dar antirrogam, porque si la paciente es RH negativa, ok, y ese feto o ese fetito en formación era RH positivo, se puede dar la sensibilización, entonces es mejor dar profilaxis con rogam. Y ultrasonido pues hay que hacerle para determinar el tipo de aborto. Entonces, rápidamente, ¿cuáles son los tipos de aborto? Aborto completo significa que la paciente llegó con el cuadro de cólicos, sangrado, etcétera, se le hace el ultrasonido y ya está el útero limpiecito, clean, clean, no tiene nada como que si nunca tuvo embarazada, solo se le da seguimiento. Incompleto, la misma paciente, la misma clínica y tiene algunos productos de la concepción, o sea, ya se ve incompleto, ya se ve que ha expulsado partes y que le queda alguito ahí. Dilatación y curetaje se le puede intentar dar manejo médico, ahorita lo vemos. El aborto inevitable, ¿ok? Es una paciente que llega con la clínica, con sangrado, con el dolor tipo cólico, se la examina, tiene dilatación cervical, pero al ultrasonido el producto está intacto, intactito, intactito, ¿ok? No tiene ninguna normalidad, pero ya uno sabe que va para afuera porque la paciente viene con sangrado uterino, con dolor y hay dilatación cervical. Ya eso lo convierte, la dilatación cervical lo convierte en un aborto inevitable. La amenaza de aborto es igual al inevitable, pero sin dilatación cervical, ¿ok? Cuando la paciente llega con un sangrado, con dolor, se examina, no tiene dilatación cervical, o sea, está cerrado y duro ese cervix, ¿ok? Se le hace un ultrasonido, el producto está intacto, es una amenaza de aborto. Hay que dar reposo en cama y reposo pélvico, o sea, nada, nada de relaciones sexuales, ni siquiera de que el dedito, no, no, nada. El aborto diferido es cuando la paciente llega a una cita de control normal, ella no tiene ni sangrado, ni dolor, ni clínica de aborto, nada, y en un ultrasonido de rutina encuentran que el feto está muerto, ¿ok? Ese es el diferido. Y el séptico, bueno, cuando hay infección del útero y áreas adyacentes, este es el único que no se le puede dar intento de manejo médico. Hay que hacer dilatación y curetaje automáticamente y antibióticos IV, que por lo general son levofloxacina y metronidazol. Entonces, ¿cuál es el tratamiento médico? Es el misoprostol, el famoso Cytotec, ¿ok? Que se coloca para ayudar a la maduración cervical y la expulsión del feto. ¿Ok?
A toda la paciente que entra o que tiene indicado, se le intenta primero el misoprostol antes de hacerle el curetaje. Madre RH negativa debe recibir la inmunoglobulina anti-D o el ROGAM en ese momento. ¿Ok? Pasamos entonces al embarazo ectópico. Es el embarazo fuera del útero. La ubicación más común, 70 al 80%, es las ampollas. Bueno, aquí me quedó decirles pues de que si con el misoprostol la paciente no lo logra expulsar, entonces sí hay que llevar la dilatación y curetaje. Ok, el 80% de las veces el ectópico está en las trompas de falopio, pero puede quedar en cualquier lado de la cavidad. La clínica es una paciente con amenorrea, pero con un dolor abdominal unilateral por lo general, y puede haber hipotensión con signos de irritación peritoneal si el ectópico se rompe. Factores de riesgo: enfermedad pélvica inflamatoria, dispositivo intrauterino, embarazo ectópico previo. Pruebas diagnósticas: beta-HCG, confirmamos el embarazo, y luego obviamente un ultrasonido para localizar el sitio de implantación. ¿Ok? Y la laparoscopía, que es invasivo para visualizar el embarazo, nada más se hace en algunos casos. ¿Cómo tratamos a la paciente con embarazo ectópico? Si la paciente tiene un ectópico roto, hay que llevarla inmediatamente a cirugía, ¿ok? Se le ponen líquidos IV y cirugía inmediatamente. Y bueno, dependiendo de qué tan mal esté la paciente, si necesita transfusiones, ionotrópicos, etcétera, ¿ok? Cuando no hay ruptura, se le puede intentar dar tratamiento médico y si no, entonces quirúrgico. Vamos a ver ahorita cuál es el médico. Laboratorios, hemograma, tipaje y transaminasas, porque el manejo médico se da con este medicamento que está acá, el metotrexato, ¿ok? Que es un poco hepatotóxico. Y se van a realizar beta-HCG después para evaluar si el tratamiento funcionó. Entonces, usamos el metotrexato, no nos interesa cómo funciona, pero por si alguno quiere saber, inhibe competitivamente la enzima de hidrofolato reductasa, y si no hay folato intracelular disponible para la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos, lo que sea que esté creciendo va a dejar de crecer y va a desaparecer. La beta-HCG debe disminuir por lo menos un 15% a la semana siguiente de la administración del metotrexate. Si no disminuye, se le da una segunda dosis de metotrexate, y si igual no disminuye, hay que ya pues considerar la cirugía. O sea, se le dan 2 intentos con el metotrexate. Entonces, si no, se opera y se le da seguimiento a la beta-HCG hasta que llegue a 0. ¿Ok? Cuando no intentamos ni siquiera el metotrexate, que nos llevamos directo a la cirugía. Cuando la paciente tiene alguna inmunodeficiencia, ya que el metotrexate es inmunosupresor, no se le puede dar. Falta de apego, ¿ok? Cuando es una paciente que vive después de cruzar 17 ríos donde el diablo dejó la chancleta, a esas pacientes no les podemos dar metotrexate porque no vamos a poder darles el seguimiento que necesita el manejo del embarazo ectópico con metotrexate. Enfermedad hepática, no se le puede dar manejo con metotrexate, o cuando el ectópico es igual o mayor a 3.5 centímetros, o sea que ya había llegado a crecer alguito, ya las tasas de fallo en el tratamiento son muy altas. Y cuando ya hay auscultación de frecuencia cardíaca fetal, tampoco se intenta el metotrexate porque se sabe que ya necesita cirugía. Entonces, ¿por qué siempre tratamos cuando se puede dar manejo médico? La gran mayoría de las veces que se opera un embarazo ectópico, como él, la mayoría de las veces está en la trompa de falopio, casi siempre es necesario sacar la trompa, ¿ok? O sea, hacerle una salpingectomía a la paciente. Y eso, si es una paciente que es joven y que todavía quiere tener hijos, etcétera, va a afectar su fertilidad porque va a tener una trompa menos, ¿ok? Entonces, en algunos casos se logra sacar nada más el área del embarazo ectópico y se salva la trompa, o quizás nada más se le quita como un pedacito y queda como un poquito más estenótica, pero queda ahí en algunos casos.
pero la mayoría de las veces es necesaria hacer la salpingectomía, entonces bueno, ¿ok? Igual recalquemos, toda madre RH negativa debe recibir el ROGAM. El embarazo gemelar, ¿cómo lo vamos a ver clínicamente? Un útero que está creciendo más rápido de lo normal, madre que está subiendo de peso rápido, aumento de la beta-HCG y alfa-fetoproteína en suero de la madre, ¿ok? Y el diagnóstico, pues el ultrasonido para visualizar los fetos. Recordemos que el embarazo gemelar puede ser monocigoto o disigótico. ¿Ok? Monocigoto cuando un solo óvulo es fecundado por un espermatozoide y luego se dividen. O disigótico, pues cuando tenemos dos óvulos y dos espermatozoides que se fueron de fiesta todos. ¿Ok? Complicaciones de un embarazo gemelar, puede haber el aborto de un feto, está más propenso a un parto pretérmino, a placenta previa, a anemia severa, ya que hay dos come arroz. ¿Ok? Factores de riesgo para un parto pretérmino, ruptura prematura de membranas, gestaciones múltiples, antecedentes de parto pretérmino, desprendimiento prematuro de placenta. Factores maternos, anomalías anatómicas del útero, el útero bicorno, que es este que está aquí, que parecen dos úteros que se unieron por el resto de sus vidas. Infecciones como la coriomionitis, la preeclampsia, la cirugía intraabdominal, todos son factores de riesgo para parto pretérmino. Entonces, ¿cómo se va a presentar un parto pretérmino? Una paciente con contracciones, dolor abdominal, lumbar y o pélvico y dilatación cervical que ocurre entre las 20 y las 37 semanas. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar o manejar a esta paciente? Ok, hay que evaluar el feto por peso, edad gestacional y presentación, muy importante. Ok, ¿cuándo no se debe intentar detener el trabajo de parto? Ok, ¿cuándo no se debe? En el caso de trastorno hipertensivo como preeclampsia o eclampsia, en enfermedad cardiovascular materna, cuando la dilatación es mayor a 4 centímetros porque ya no hay nada que hacer, y hemorragia materna, en el caso de hemorragia materna, si hay desprendimiento, si hay coagulación intravascular diseminada, ¿ok? O pues en el caso de muerte fetal, ya para qué carajo vamos a intentar detener el parto. Y coriomionitis, recordemos que la corio es un proceso infeccioso muy importante que puede producir sepsis rápidamente y complicaciones más grandes. Entonces, quitando, no está ninguna de estas, ¿ok? Ni una de estas cosas mencionadas está presente, o sea, la paciente está todo bien. Hay contracciones y dilatación cervical en embarazo pretérmino. Bien. ¿Cuándo no lo vamos a detener? Cuando están al presentes alguna de las anteriores mencionadas o si ya la paciente tiene entre 34 y 37 y más de 2.500 gramos. Ya no hay necesidad de detener, ya ese chiquillo puede salir sin ningún problema. Vaya para afuera. Cuando la paciente está entre las 24 y 33 semanas y el feto pesa menos de 2.500, o sea, entre 600 y 2.500, ahí sí hay que intentar detener. Entonces le vamos a dar tocolíticos para detener las contracciones y betametasona o dexametasona para la maduración pulmonar fetal. Entonces, aquí están los corticoides que lo damos para madurar los pulmones. Los efectos de estos inician 24 horas después de la aplicación de la última dosis. ¿Ok? Y dura hasta 7 días. ¿Por qué recalco esto? Porque muchas veces dicen, ay, no, bueno, sí, es un pretérmino, pero alcanzamos a ponerle una dosis o dos dosis y parió una hora después. No hicimos nada, ¿ok? Tocolíticos, realmente su función es ayudar que la paciente aguante el chiquillo adentro hasta que reciba todas las dosis de los corticoides. ¿Ok? ¿Qué tocolíticos podemos usar? El sulfato de magnesio puede utilizarse como tocolítico. Muy poco se utiliza como tocolítico por todo el manejo que hay que darle a la paciente, pero funciona muy bien. Aquí en Panamá usamos más la nifedipina, ¿ok? Que es un bloqueador de canales de calcio que sirve para
detener las contracciones. A mí me encantaba usar nifedipina. Allá en Chitra yo le daba nifedipina a todas las que venían con parto pretérmino. Nada más les mandaba a las mismas que tomaran las presiones y todo bien. Nunca me falló mi nifedipina. Bueno, mentira, un par de veces me fallaba, pero la mayoría de las veces funcionaba. La ruptura prematura de membranas. Aquí sí voy a hacer una pausa y les voy a preguntar porque yo necesito saber, porque la mayoría de los estudiantes a los que yo les he dado clases ya desde hace años no saben lo que es una ruptura prematura de membranas y no es culpa de ustedes, sino que no lo explican bien. ¿Alguien me puede decir qué es una ruptura prematura de membranas? Sí, doctor. Es la que se da antes de la fase activa de la labor de parto, o sea que para que pueda ser espontánea tiene que tener aproximadamente 4 centímetros o más de dilatación. Ok, o sea que si una paciente tiene 40 semanas, o sea, está súper a término, y llega al hospital porque tiene dolor y tiene 2 centímetros y en su cara, después de que ustedes le trataron que tenía 2 centímetros, ella rompe fuente. Y ustedes de verdad vieron que sí botó el charco Río Chagres. ¿Ok? Esa paciente con 40 semanas y 2 centímetros, ¿tiene o no tiene ruptura prematura de membranas? Eh, Tendría que estar a término, ¿no? No, la paciente está a término, ya tiene 40 semanas, o sea, casi se pasa. ¿Ok? Tiene 2 centímetros y rompe membranas. ¿Es una ruptura prematura o no es una ruptura prematura de membranas? No. ¿Por qué no? Confía en ti, Luis. Eh, Lo habías dicho bien. Te puse la pregunta. ¿Eras tú el mismo que habló antes o era otra sí, persona? sí, sí, soy yo. Sí. Eh, lo habías respondido bien. Creo que es la primera vez que me responden esta pregunta bien. ¿Ok? La ruptura prematura de membranas es la ruptura de las membranas ovulares. Ok, ya entendí. O sea, para que no sea una ruptura prematura, debe tener ah, o sea, más de 4 centímetros. 4 o más centímetros, es correcto. La Ok, ok. ruptura prematura de membranas es la ruptura de las membranas ovulares antes de la fase activa de la labor de parto. ¿Ok? Ya. No importa cuántas semanas de embarazo tenga la paciente. Si la paciente llega con 40 semanas de embarazo y 1 centímetro, 2 centímetros o 3 centímetros o cuello cerrado y ella hace una ruptura o vino porque hizo una ruptura, por más de que ella tenga 40 semanas, eso es una ruptura prematura de membranas. Para poder ser una ruptura espontánea, la paciente tiene que tener 4 centímetros o más. Y si nos vamos a la prematuridad, si la paciente tiene 35 semanas, ¿ok? Todavía es un embarazo prematuro y la paciente viene con dolor, contracciones, dilatación, etcétera, y tiene 5 centímetros y hace una ruptura en ese momento. Eso no es una ruptura prematura de membranas porque ya la paciente tiene 5 centímetros. No importa que tenga 35, 34, 33 semanas de embarazo, ¿ok? ¿Cómo le llamamos a eso? Le llamamos ruptura espontánea de membranas en embarazo pretérmino, ¿ok? Exacto. Y cuando la paciente tiene menos de 4 centímetros y está en un embarazo pretérmino, o sea, tiene 34 semanas, ¿ok? Eso sí es una ruptura prematura de membranas porque es antes de los 4 centímetros. Entonces a eso le llamamos ruptura prematura de membranas en embarazo pretérmino. Entonces va a depender exactamente de los centímetros, de los 4 más o menos. Exactamente. Ok, listo ya. Gracias. Perfecto, a la orden. Ok, entonces la paciente va a referir el abundante líquido, las pruebas diagnósticas que podemos hacer, pues presencia de líquido al examen con espéculo, para la paciente se acuesta, ustedes le colocan el espéculo, no siempre va a haber líquido en ese momento porque, o sea, ella viene de pie, la gravedad, etcétera,
probablemente lo que tenía en cavidad vaginal ya lo botó, pero cual usted le mandan a hacer a la persona algo que aumente la presión intraabdominal. Le dicen a la paciente que tosa o que haga un valsalva y eso hace que salga un poquito de líquido. O pueden poner el líquido y le hacen una prueba de nitracina, que si cambia a azul es líquido amniótico. Eso yo nunca lo he hecho, la verdad. Yo no sé si lo hacen aquí. Y lo otro que se puede hacer es que se pone líquido en un portaobjeto, se pone el microscopio y se ve esta imagen que está aquí, esas cositas que le llaman el patrón de helechos. Así se ve el líquido amniótico. Esa prueba siempre sale negativa, siempre sale negativa. Es la ruptura más grande de la historia y sale negativa esa vaina. Yo nunca he visto una prueba de helecho positiva. No sé por qué, no sé si es que en Panamá la hacemos mal, yo no sé. ¿Ok? Puede ocurrir en cualquier momento del embarazo, pero pues obviamente es mayor problema cuando estamos hablando de un feto pretérmino, ¿ok? O se vuelve una ruptura prematura de membranas prolongada. ¿Cuándo es prolongada? Cuando dura más de 24 horas, ¿ok? Eso le llamamos una ruptura prematura de membranas prolongada. La ruptura prematura aumenta el riesgo de parto pretérmino, prolapso del cordón, desprendimiento de placenta y el riesgo de corio. ¿Ok? Las pacientes con ruptura se deben evitar tactar muy seguido. ¿Ok? Cuando vayan al hospital a aprender, a veces los internos no andan pendientes de eso porque tienen tantas cosas o porque simplemente no saben ¿cómo se llama? Si una paciente tiene ruptura, que esa no sea la paciente que ustedes utilicen para aprender a tactar, ¿ok? Buscan una paciente que no tenga ruptura porque no es bueno manipular mucho a la paciente, le aumentamos el riesgo de infección. Entonces, tratamiento va a depender de la edad gestacional y de la presencia o no de corio. Si hay corio, se le da parto inmediato a la paciente. O sea, no importa qué tenga el chiquillo, cuántas semanas, lo que sea, se da parto. Si se puede dar parto vaginal, se da y si no, cesárea. ¿Ok? Si no hay corio, esperar 6 a 12 horas para parto espontáneo. Y si no ocurre, inducir el parto. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos cuando, esto es cuando es a término? Cuando es un feto pretérmino sin corio, le damos tratamiento con betametasona, tocolíticos, ampicilina 1 gramo IV cada 6 horas hasta el cansancio y una dosis de acitromicina. Con esa ampicilina evitamos la corio y la infección, las infecciones fetales. Ok, ahorita la corio, que es la que hemos hablado ya varias veces, es la infección e inflamación intrauterina polimicrobial. Factores de riesgo, labor prolongada, ruptura de membranas prolongada, múltiples exámenes digitales, acá lo que les digo, insuficiencia cervical, test invasivos, infección de transmisión sexual. ¿Cómo se va a ver? Fiebre, leucocitosis, puede haber taquicardia materna y fetal, dolor uterino, la cavidad vaginal se siente caliente por lo general. Tratamiento, pues hay que hacer interrupción del embarazo y antibióticos. Cuando se va a hacer vaginal, o a hacer parto vaginal, se le da AMPI y Genta únicamente. Y cuando es cesárea, se le agrega la clinda también. Ok, pasemos a los sangrados del tercer trimestre. En los sangrados del tercer trimestre tenemos la placenta previa, causa el 20% de las hemorragias. Hay un aumento en la incidencia o del riesgo de placenta previa cuando hay cesárea previa, cirugía uterina previa, gestación múltiple o placenta previa anteriormente. ¿Cómo se va a presentar? Importante. El sangrado de la placenta previa es no doloroso. Escríbanselo en la frente. No doloroso. ¿Ok? Puede ser detectado de rutina antes de las 28 semanas, pero usualmente no causa sangrado hasta después. ¿Ok? O sea que si a la paciente no se le detecta antes de las 28 semanas con ultrasonido, después de las 28 es que por lo general sangra. Recordemos que una paciente con placenta previa, todo se le hace abdominal, ¿ok? El ultrasonido tiene que ser transabdominal, no se le puede hacer transvaginal, no se le pueden hacer tactos vaginales, o sea, no
se le hace manipulación vaginal a una paciente con placenta previa. Ok, los tipos de placenta, tenemos la completa cuando cubren por completo el orificio cervical, previa cuando la cubren, parcial, perdón, cuando la cubren parcialmente, marginal cuando no cubre el orificio cervical interno, pero está ahí como al margencito, como que sí, como que no. Y la placenta de inserción baja, que realmente no es una placenta previa como tal, no cubre ni pasa por el orificio, pero está como que ahí cerquita, pues, y que ojo que puedo joder. ¿Ok? Que es esta que vemos acá de último. Tratamiento de la placenta previa, cuando hay una hemorragia significativa, disminución de hematocrito, hemoglobina, etcétera, eh, consiste en reposo absoluto y no se inserta nada en la vagina, la paciente no puede tener relaciones. Cuando hay indicación para cesárea, inmediatamente. Si la paciente está dilatando, si está con contracciones, ya tiene más de 4 centímetros, se lleva a cesárea porque ya es una labor que no se puede detener. Cuando hay hemorragia severa, cuando hay sufrimiento fetal o datos de sufrimiento fetal, se hace una cesárea inmediatamente. ¿Ok? Una paciente con placenta previa no puede parir nunca. ¿Ok? No es que estas son las indicaciones para cesárea, ¿no? Esas son las indicaciones para hacer la cesárea de una vez. ¿Ok? Que la paciente llega con el sangrado, etcétera. Si la paciente no tiene ninguna de esas, se deja en un reposo absoluto para darle tiempo a que el bebé crezca. Pero si la paciente vuelve y llega con sangrado, etcétera, o ya llegan las semanas, ella no se le puede dar intento de parto, siempre cesárea. ¿Ok? El acretismo placentario, la invasión de la placenta, es otra causa de sangrado en el tercer trimestre. ¿Ok? Tenemos la acreta, increta o percreta. La placenta se puede adherir pues, a diferentes áreas del útero y esto causa un problema al momento del deslumbramiento. ¿Ok? Que la placenta está adherida y no sale. A veces no se detecta por ultrasonido y puede resultar en una hemorragia posparto. Usualmente las pacientes son asintomáticas. La placenta acreta es el 75% de los casos, únicamente está adherida al miometrio, pero no penetra. La increta sí se adhiere y penetra el miometrio, y la percreta penetra la vida entera. ¿Ok? Pasa todo el miometrio, invade serosa uterina, vejiga, recto, anexo, casi que el hígado, el riñón, todo. Mentira, hígado y riñón no, pero a veces es necesario exagerar. Entonces, tenemos las tres tipos acá. Esta es nuestra decidua normal. Vemos cómo está la placenta, cómo está el estrato basal del endometrio aquí bien bonito, bien definido. Belleza, esta placenta está en bomba. La acreta, que es la más levesona de todas, penetra aquí. Está adherida al miometrio, pero no lo penetra. O sea, se pasa el endometrio y está adherida al miometrio. La increta sí penetra el miometrio, como ven acá de este lado donde dice increta 17%, sí penetra el miometrio, pero no completamente. Y la percreta, que es la que está aquí abajo a la derecha, sí se fue para carajo. Salió y se tocó con todo lo que esté ahí alrededor. ¿Ok? Si la placenta no se puede desprender del útero después del parto, eso puede producir una hemorragia y un shock. ¿Ok? La mayoría de estas pacientes terminan con histerectomía de urgencia. ¿Ok? El desprendimiento prematuro de placenta, que es otro tipo de sangrado de tercer trimestre, resulta de la laceración de vasos placentarios y una hemorragia que se produce por la separación de la placenta. Entonces va a ocurrir un sangrado ahí, en ese espacio, donde se separa, donde se desprende la placenta. Puede ocurrir antes, durante o después de la labor de parto. ¿Ok? Si la separación es suficientemente grande y ocurre una hemorragia significativa, puede haber parto pretérmino, tetania uterina, hipovolemia, coagulación intravascular diseminada. La clínica es un sangrado doloroso. ¿Ok? Entonces, así vamos a diferenciar el sangrado del desprendimiento prematuro con el
sangrado de placenta previa. El sangrado de placenta previa no duele. El sangrado de desprendimiento prematuro de placenta sí duele y bastante. Y hay hipertonía de uterina y puede haber coagulación intravascular diseminada. Entonces, principalmente es idiopático, pero la hipertensión materna es una causa importante del desprendimiento prematuro de placenta. Historia previa de desprendimiento, uso de cocaína cuando están en loqueras las pacientes, trauma externo, ¿ok? Por lo general un golpe abdominal directo puede producir desprendimiento prematuro de placenta, fumar durante el embarazo también. ¿Ok? El diagnóstico, ultrasonido más clínica. ¿Ok? Vuelvo y recalco aquí, placenta previa se caracteriza por sangrado vaginal no doloroso, mientras desprendimiento de placenta, el sangrado vaginal es doloroso. ¿Ok? Cuando es interno el sangrado, significa que el sangrado está aguantado dentro de la cavidad uterina, es decir, que sangró, pero se mantuvo en ese espacio creado entre el útero y la placenta y no salió, ¿ok? No se liquió sangre. Cuando es externa es cuando sí sale, sí hay salida de sangre a través del cervix. Entonces, complicaciones que podemos tener con una DPP, un CID, una tetania uterina, puede haber hipoxia fetal por hipovolemia fetal, puede haber muerte fetal y puede haber síndrome de Sheehan en la madre si hay mucho sangrado. Ok, desprendimiento prematuro, el tratamiento, ¿cuándo hacemos cesárea? Inmediatamente, cuando hay hemorragia incontrolable, cuando hay hemorragia interna expandiéndose, cuando hay datos de sufrimiento fetal y cuando hay separación de placenta. Indicaciones para parto vaginal, la separación de placenta es limitada cuando el monitoreo fetal está reactivo, ¿ok? O sea, cuando el desprendimiento fue mínimo, el monitor está bien, la mamá está bien, ya no hay más sangrado, se le puede intentar dar parto vaginal. O cuando ya, bueno, fue muy extensa la separación, que la mamá está bien, ya no está sangrando y el feto ya está muerto, ya tampoco hay indicación de correr a hacer una cesárea, ¿ok? La ruptura uterina, ¿ok? Suele ocurrir durante el parto, puede causar muerte fetal y materna. ¿Ok? Factores de riesgo, la cesárea previa es el factor de riesgo principal. Por eso toda paciente con cesárea previa se le realiza cesárea para prevenir la ruptura uterina. No es por ninguna otra razón. O sea, no es que fisiológicamente la mujer no pueda, sí puede tener un parto vaginal luego después de una cesárea, pero el riesgo de ruptura uterina es importante. Pues el trauma, la excesiva distensión uterina en el caso de polidramios o gestaciones múltiples, pero eso muy poco puede causar ruptura uterina. ¿Ok? Clínica de la ruptura uterina, aparición súbita de dolor abdominal, se detienen las contracciones y hay ausencia del descenso fetal. Todo esto ocurre al mismo tiempo. Y a la vez cuando se le palpa el abdomen a la paciente, se siente de la nada una masa irregular. Y esa masa irregular que describen en los casos clínicos así como una masa irregular que se palpa en el abdomen eh, o en el fondo del útero de la nada, es una extremidad por lo general del bebé y que la manito del bebé que se sale por donde se rompe o algo así. Tratamiento, lapa inmediata y pues reparar la lesión o hacer histerectomía si es necesario. ¿Ok? Si solo se repara la lesión, ¿ok? Y la paciente queda embarazada nuevamente, los siguientes embarazos se les debe programar su cesárea a las 36 semanas. ¿Ok? No hay que darle ni chance de que llegue a tener alguna contracción. Por lo general, las cesáreas programadas por cesárea previa o por lo que sea, se programan a las 39 semanas. Y se le orienta a la paciente, se le dice, madre, tú tienes que ser cesárea, se le programa para las 39 semanas y se le dice que si llega a tener contracciones antes o lo que sea, que acuda para que entonces le hagan la cesárea de urgencia antes de su fecha.
En este caso, a las 36 para evitar el riesgo de que entre en una labor de parto. La incompatibilidad RH la vamos a ver en una madre RH negativa con un feto positivo. No hay problema durante el primer embarazo y en el segundo embarazo ocurre la enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Quién me puede decir por qué el primer embarazo no es afectado el feto? No saben por qué en el primer embarazo. No tengo googleando. Ok. En el primer embarazo ocurre la sensibilización. ¿Ok? Ocurre un intercambio de sangre, por lo general del feto a la madre, y la madre, pues el cuerpo de la madre detecta esta sangre fetal RH positiva como una amenaza, como algo extraño, y crea anticuerpos contra los RH positivos. ¿Ok? ¿Por qué no se afecta al primer bebé? Porque ¿qué anticuerpos nuestro cuerpo hace de primero generalmente? Para todo, no solamente para esto, sino para cualquier infección. Los IgM, ¿ok? La proteína, los anticuerpos son proteínas. La proteína de la inmunoglobulina M es una proteína grande que no atraviesa, no cruza, ¿ok? La membrana placentaria. Es decir, que no es posible que lleguen a el feto, ¿ok? Meses después es que se termina de formar, pues, la inmunoglobulina G, que sí son moléculas ya más finas, ya hechas con más tiempo, que son mucho más pequeñas. Estas sí atraviesan barrera placentaria. Entonces, por esta razón, ¿ok? Porque las IgM no pueden entrar, es que el primer bebé no es afectado. Y entonces empiezan a afectar a partir del segundo. ¿Qué hacemos? Si tenemos una mamá RH negativa, hay que medir anticuerpos. ¿Ok? Positivo cuando es mayor de 1 en 4. Si es menor a 1 en 16, solamente hay que hacer monitoreo. Y si es mayor de 1 en 16, hay que hacer amniocentesis seriadas y evaluar niveles de bilirrubina fetal. Si no, si es negativo, se repita las 28 semanas el estudio y se le da ROGAM a la paciente. ¿Ok? ¿Ustedes entienden lo que es esto? 1 en 4, 1 en 16. ¿Saben lo que significan esas titulaciones? Ok, se los dejo de tarea, se los pregunto después. El tamizaje prenatal lleva en las 28 a 35 semanas Profe, para esta paciente. Ajá, ¿puede por favor colocar la diapositiva anterior? esta. Sí, que quería hacerle un print de pantalla. Gracias. Ok, entonces, paciente 28 a 35 semanas, se le hace entonces se le miden los niveles de los anticuerpos. Si no está sensibilizada, hay que igualmente darle inmunoglobulina anti-D de manera profiláctica. Esto se le da entre las 28 y las 35 semanas. Bien, la paciente no está sensibilizada, se le da el ROGAM. Al nacimiento, nace el chiquillo, ¿ok? Se le toma una muestra al bebé y se le hace el tipaje. Si el chiquillo sale RH negativo, ya no hay que volver a darle la profilaxis a la mamá. Pero si el chiquillo sale RH positivo, se le vuelve a dar el ROGAM. ¿Ok? Pasamos a las anormalidades fetales de crecimiento.
La restricción del crecimiento intrauterino es cuando el peso del feto está en el límite inferior del 10% para su edad gestacional. Puede ser simétrico o asimétrico. El simétrico es cuando el cerebro está igual de restringido que el resto del cuerpo. Y esto es cuando la causa o lo que sea que ocasionó una restricción del crecimiento intrauterino pasó antes de las 20 semanas. Asimétricos cuando el cerebro está pretty, está cool, sí creció bien y nada más está disminuido el resto del cuerpo. Y esto es cuando ocurre después de las 20 semanas. Etiologías, anormalidades cromosómicas, defectos en el tubo neural, infecciones maternas, gestación múltiple. La hipertensión materna es una causa prevenible importante de RCIU y desnutrición materna y abuso de sustancias, fumar, etcétera también. Diagnóstico, confirmada gestacional y peso fetal. Complicaciones, puede haber parto prematuro, puede haber muerte fetal, puede haber hipoxia fetal, puede haber disminución en el coeficiente intelectual, pueden haber convulsiones. No hay un tratamiento para la restricción de crecimiento intrauterino, o sea, ya cuando una vez se detecta, realmente no hay nada como tal que podamos hacer para avanzar el RCIU. No sirve de nada decirle a la mamá, bueno, madre, tu bebé está restringido, ve a la casa y come 3.000, 4.000, 5.000 calorías al día, nada de eso cambia. Pues la prevención, dejar de fumar en las tabaqueras, prevenir infecciones maternas con inmunizaciones o tratar cualquier infección que se pueda dar, una IBU o lo que sea, tratarlas apropiadamente. La macrosomía, ¿ok? Es un feto con peso estimado mayor a 4.500 gramos, ¿ok? Factores de riesgo, la diabetes materna, la obesidad materna, la edad materna avanzada o el embarazo posttérmino, pues porque tuvo más tiempo en el horno, puede crecer más. ¿Ok? ¿Cómo hacemos el diagnóstico inicial? Cuando la altura uterina es 3 centímetros por encima de la edad gestacional. Recuerden que a partir de la semana 16, la altura uterina va de acuerdo o debería ir de acuerdo a la edad gestacional. O sea que si la paciente tiene 25 semanas, debe tener 25 centímetros de altura uterina. ¿Ok? La altura uterina va desde la sínfisis del pubis hasta el fondo del útero. Si tiene 34 semanas, debería tener 34 centímetros. ¿Ok? Cuando está 3 centímetros por encima de la edad gestacional, sospechamos en macrosomía. Y el ultrasonido, pues se confirma la edad gestacional mediante la longitud del fémur, se mide circunferencia abdominal, diámetro de la cabeza. Estas son las 3 medidas que se hacen con el ultrasonido para hacer un peso fetal estimado. Longitud del fémur, circunferencia abdominal y el diámetro de la cabeza. Complicaciones de la macrosomía, lesiones durante el parto, o sea, la madre se puede desgarrar, etcétera. Puede haber distocia de hombros, hipoglicemia y Apgar bajo. Por lo general los chiquillos vienen medio dormidos y hay que jamaquearlos bastante. ¿Ok? La hipoglicemia ocurre en estos niños porque ellos están, cuando son macrosómicos, cuando están subidos de peso, tienen el azúcar alta. Por lo general la madre también. Ok, entonces la madre va a producir insulina y esa insulina le llega al bebé. Esa insulina atraviesa barrera placentaria. Entonces este es un niño que va a estar con bastante insulina en su torrente sanguíneo. El niño nace, se corta el cordón umbilical, la fuente de glucosa y de todo se corta, pero el niño queda con insulina circulante. ¿Ok? Esa insulina circulante sigue actuando, ¿ok? Y eso le baja el azúcar. Por lo general, la mamá, las primeras pegadas al pecho son mínimas, el bebé todavía no succiona tanto, entonces no hay una fuente como tal. ¿Ok? Muchas veces estos chiquillos quedan canalizados, recibiendo ahí un poquito de glucosa, en lo que ya la leche de la mamá es suficiente para evitar la hipoglicemia o que ya la insulina pues desaparezca. ¿Cómo tratamos la macrosomía? Pues ya no podemos hacer nada cuando ya el chiquillo está macrosómico, pero lo que sí se debe hacer es que si una paciente
ya está a término. Por ejemplo, ya la paciente tiene 38 semanas y el chiquillo ya está pesando más de 3.500, está pesando 3.600, 700, 800, ya no dejemos ese embarazo seguir, ¿ok? Si ya el bebé está grande, hay que, se le, da- se le hace inducción de parto a la paciente para evitar que esa mamá llegue a 40 semanas, porque si ya a las 38 tiene 3.800 gramos, imagínate, a las 41 va a ser un elefante. Entonces, se puede hacer esto para evitar la macrosomía y, bueno, parto por cesárea si es mayor a 4.500 gramos. Para cuestiones del examen, de la definición, donde sea que vayan a responder algo en un examen, 4.500 gramos. Recordemos que este número está basado en los estudios del American College o de la Unión Europea, ¿ok? Y si ustedes ven cuánto mide una gringa o una europea, ¿ok? Miden más que los hombres panameños. Entonces, estas son medidas o pesos hechos en una altura promedio mucho mayor a la que tenemos en Panamá. Entonces, a nuestras panameñas queridas de que miden 1,56, no las podemos basar en 4.500 gramos. 3.900 ya es macrosomía para una mujer que no mide 1,80 o 1,75. Entonces, es importante tener eso en cuenta al momento de su práctica aquí en el internado, etcétera. Yo nunca he visto esto, 4.500, eso yo nunca lo he visto, siempre desde 4.000 ya eso es cesárea segura. ¿Ok? Complicaciones médicas en el embarazo, tenemos la hiperemesis gravídica, que son náuseas y vómitos que conllevan a la pérdida de peso. Tratamiento inicial, hay que modificar la dieta, evitar desencadenantes, el uso de vitamina B6, que si el tecito de jengibre, lo que sea. Síntomas severos se pueden tratar con difenidramina, también con el dimenhidrinato, que es el Gravol. Si no hay mejoría, se usan agonistas de dopamina como la metoclopramida. Y si no, entonces antagonistas de serotonina, es el ondansetron. La bacteriuria sintomática, por lo general, en mujeres no se trata la bacteriuria sintomática. ¿Por qué? Porque se habla que puede ser por contaminación vaginal, que no se lavó, etcétera. Si la mujer no tiene síntomas de cistitis o de infección urinaria, no se trata, a excepción que en el embarazo. Toda bacteriuria sintomática. Ojalá la mujer le diga, doctor, yo orino perfecto, no me duele, no me arde, no me pica, no tengo nada. Ese examen tiene que estar malo. No importa, se le da tratamiento. Cada vez que vean una bacteria en un urinario y se ve una embarazada, se le da tratamiento. Se le da con nitrofurantoína, amoxicilina o cefalexina. La cistitis aguda, pues ya si es la cistitis durante el embarazo, se le hace ultrasonido de cultivo y se le da tratamiento empírico con nitro, penicilinas y luego se adapta según la prueba de sensibilidad del cultivo. Evitar trimetoprim-sulfa en el primer trimestre, aminoglucósidos, doxiciclina, fluoroquinolona, evitar. ¿Ok? Paciente con pielonefritis aguda, admitida a sala. ¿Ok? Dos razones por las cuales admitimos a las pacientes de pielonefritis a sala. La primera es porque hay un riesgo muy importante durante el embarazo, es más complicado, así que es mejor que la paciente reciba manejo IV. Y la segunda es porque si recuerdan su medicina interna, la pielonefritis ambulatoriamente se trata con ciprofloxacina y no podemos darle ciprofloxacina a la paciente. Entonces se hospitaliza, se le hace extracción IV y luego se previenen recurrencias con nitrofurantoína. El embolismo pulmonar o la trombosis venosa profunda puede ocurrir en el embarazo, también en el periodo posparto. La disnea en el embarazo muchas veces es fisiológica, a veces es un poco complicado el diagnóstico. La mayoría de las veces la disnea en el embarazo es fisiológica. Entonces, ¿cuál es el mejor test inicial en embarazadas? Si la paciente tiene datos de embolismo pulmonar, disnea, dolor, etcétera, se le hace un scan
ventilación, perfusión, pues si es positivo, o sea, si es patológico, podemos hacer el diagnóstico y si es indeterminado, se hace el angiocat. El tratamiento en embolismo pulmonar se le da heparina de bajo peso molecular, se suspende 24 horas antes del parto, ¿ok? Nace el chiquillo. Si fue por cesárea, se reanuda la heparina 12 horas después y si fue por parto, 6 horas después. Y se continúa 6 semanas postparto. Está contraindicada la warfarina y los inhibidores directos de trombina y los inhibidores directos del factor 10A. ¿Okay? Todo eso. Entonces, apréndanse para embolismo pulmonar en embarazadas solamente heparina de bajo peso molecular. Infecciones en embarazadas, toxoplasmosis, ¿ok? ¿Qué vamos a ver en el infante? Apréndanse esto que está en negrita. Corioretinitis, calcificaciones intracraneales, hidrocéfalo. Porque quiero que se lo aprendan porque hay una confusión muy grande con citomegalovirus y ahorita lo vamos a ver. Corioretinitis también la hay en citomegalovirus. Calcificaciones intracraneales, hidrocéfalo. ¿Ok? Apréndanse esa triada de toxo, corio, calcificaciones intracraneales, hidrocéfalo. Sífilis, cuando ocurre tempranamente puede haber hidrops fetalis, rayos vesiculares, anemia, trombocitopenia, patoesplenomegalia. Cuando son tardías son las malformaciones clásicas de la sífilis tardía, los dientes de Hutchinson, las espinillas en sable y la nariz en silla de montar. La rubiola congénita puede producir sordera neurosensorial, cataratas, malformaciones cardíacas y hepatoesplenomegalia. Y trombocitopenia y Rashmuffin de Bruger. El citomegalovirus, que es se confunde con la toxo, ¿ok? Puede producir restricción del crecimiento intrauterino. La toxoplasmosis nos produce hidrocefalia. El citomegalovirus, microcefalia. La toxo nos produce calcificaciones intracraneales y así se lo van a describir en el caso clínico. El citomegalovirus produce calcificaciones periventriculares. ¿Ok? Lo que yo siempre uso para acordarme de cuáles periventriculares, ¿ok? Es que citomegalovirus V, periventriculares V. Toxoplasmosis no tiene V por ningún lado, entonces intracraneales que no tiene V va con toxoplasmosis que no tiene V. ¿Ok? Yo me lo aprendí así hace años y no se me ha olvidado, así que apréndanselo así. También hay corioretinitis en el citomegalovirus, eso sí es igual que como en la toxo. La varicela congénita puede producir hipoplasia de extremidades, microcefalia, microftalmia, cicatrices en zigzag. El Zika puede producir microcefalia, sordera neurosensorial, convulsiones. ¿Ok? Pasamos entonces a la hipertensión en el embarazo. La hipertensión, tenemos diferentes tipos de hipertensión durante el embarazo. Tenemos la hipertensión crónica, tenemos la hipertensión gestacional, tenemos la preeclampsia sin signos de severidad, tenemos la preeclampsia severa, tenemos la eclampsia. ¿Ok? La hipertensión crónica es una paciente hipertensa que quedó embarazada, se acabó. ¿Ok? ¿Cómo se diagnostica? Cuando la hipertensión aparece o está presente antes de las 20 semanas. No es que apareció antes de las 20 semanas, sino que muchas veces la paciente hipertensa no sabe que es hipertensa, porque ya está por ahí, se siente bien y nunca en su vida se ha tomado la presión. Queda embarazada, inicia su control del embarazo y en su primera visita le toman la presión 140/90. ¿Ok? Eso es una hipertensión crónica. Se trata por lo general con alfa-metildopa, pero también se puede utilizar el labetalol, la nifedipina. La hipertensión gestacional es una paciente que no era hipertensa, que en sus controles antes de las 20 semanas su presión estaba normal y que luego de las 20 semanas hizo un 140/90.
No hay proteinuria, no hay edema, no hay nada, solo la presión. Esta es una hipertensión gestacional. Se trata igual que la crónica, con alfametildopa, la betalol o nifedipina. ¿Ok? Si la paciente con hipertensión crónica tomaba antes un ARA-2, un lisinopril, un lo que sea, se le debe cambiar el tratamiento a alfametildopa. ¿Ok? Y tenemos entonces la preeclampsia y la eclampsia. ¿Cuáles son los factores de riesgo para preeclampsia, hipertensión crónica y enfermedad renal? El diagnóstico vamos a tener proteinuria, edema, presión mayor a 140-90 y más de 20 semanas de gestación. Entonces, la preeclampsia leve o la que llamamos preeclampsia sin signos de severidad, tenemos la presión mayor a 140-90, la proteinuria es de 1 o 2 cruces máximo, o lo que es más sensible es la proteína en 24 horas mayor a 300. Puede haber edema de manos, pies y cara, no hay alteración del estado mental, no hay cambios en la visión, la paciente no ve luces, no ve nada, no hay alteración en la función hepática. ¿Ok? La preeclampsia severa, ya hablamos de presión mayor a 160/110, proteinuria de 3 cruces o lo que es más sensible es más de 5 gramos en 24 horas. Puede haber edema generalizado, puede haber cambios en el estado mental, puede haber cambios visuales, puede haber alteración de la función hepática. ¿Por qué digo puede haber después de todo esto? Porque no es necesario que estén. Lo único necesario para el diagnóstico es que esté embarazada, que tenga más de 160/110 y que haya proteinuria. Eso es lo único necesario para el diagnóstico de la preeclampsia. Lo otro puede estar, pero no es necesario para el diagnóstico. El tratamiento definitivo es el parto. La eclampsia, paciente con historia de preeclampsia que desarrolla una convulsión tónico-clónica. ¿Ok? Basta. Para de contar, esa es la eclampsia. Tratamiento, se estabiliza la madre, ¿ok? Se le coloca sulfato de magnesio, se le da hidralacina para bajar la presión y se le da parto cesárea. ¿Ok? Por lo general, toda paciente con eclampsia se le da cesárea. Si la paciente se recupera de la eclampsia, ya está bien, está con fuerza, el feto está bien y puede pujar, pare. Si no, cesárea. El síndrome de HELP, recordemos que HELP con 2 L son iniciales para H de hemólisis, EL, elevated liver enzymes, o sea, elevación de enzimas hepáticas, y la última L y la P, low platelets, plaquetas bajas. Se estabiliza la paciente y por lo general, si puede parir ya, que para, y si no, cesárea. La diabetes, ¿ok? También se va a dividir en diabetes pregestacional y diabetes gestacional. La diabetes pregestacional es cuando la paciente era diabética antes del embarazo. ¿Ok? Una diabética que quedó embarazada. Ya, puede ser tipo 1, tipo 2, pues las complicaciones maternas, hay mayor riesgo de preeclampsia, de aborto espontáneo, aumento del riesgo de infecciones, aumento de la hemorragia postparto. Complicaciones fetales, puede haber aumento en las anomalías congénitas, principalmente cardíacas y defectos del tubo neural, puede haber macrosomía que cause distocia de hombros, puede haber parto pretérmino. Evaluación de la madre, adicionales a sus pruebas prenatales de rutina, la madre lleva EKG, lleva colección de orina en 24 horas para evaluar función renal, proteína, creatinina, hemoglobina glicosilada, exámenes oftalmológicos y se hacen pruebas de bienestar fetal, una prueba no estresante, se hace perfil biofísico y radiolucencia. Complicaciones de la diabetes gestacional, parto pretérmino, macrosomía fetal y lesiones asociadas, hipoglicemia neonatal, mayor riesgo de diabetes luego del parto. Ok, entonces, ¿cómo hacemos el tamizaje? Ahora sí lo hablamos detalladamente. Entre las 24 y 28 semanas de gestación, se hace la prueba de carga oral a la glucosa.
¿Qué es esta prueba de carga oral? Llega la paciente, bien mandada, en ayunas, se le dan 50 gramos de glucosa. Aquí no se le toma antes de los 50, ¿ok? No se le toma en ayuna. Se le dan los 50 gramos y en una hora se mide. Si está menor a 140, es negativa la prueba, no hay más nada que hacer, no tiene diabetes. Si es mayor a 140, entonces la prueba es positiva y hay que hacer la prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Cuál es la prueba de tolerancia oral a la glucosa? Se le dice a la paciente, venga mañana otra vez en ayuna. A esta vez sí se le toma en ayuna y luego de que se le tome la muestra, se le dan 100 gramos de glucosa. ¿Ok? La primera vez, la anterior eran 50, ahorita son 100. Y se le toma la glicemia a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. La que se le tomó en ayuno mayor a 95 es positiva. La de la hora mayor a 180 es positiva. La de las 2 horas mayor a 155 es positiva. Y la de las 3 horas mayor a 140 es positiva. Si la paciente tiene 2 de esas 4 medidas positivas, se hace diabetes gestacional. Si tiene una sola, no, o si no tiene ninguna, si todas son negativas, pues por supuesto ya se descarta la diabetes gestacional. El tratamiento, pues de primera línea, la dieta, el ejercicio, caminar, preferiblemente nada de ejercicios de impacto. Si falla, entonces se da tratamiento con insulina, que son las NPH, que es la de acción lenta, antes de dormir, y las ASPART, que son las de insulina rápida, antes de cada comida. Si no quieren usar insulina, se puede utilizar metformina. Ya hoy en día se está utilizando mucho más la metformina durante el embarazo, porque ya cada vez más se ha demostrado la eficacia. Entonces, no necesitan usar insulina por lo general ya las pacientes, pero igual sigue estando insulina como la primera línea. Y hay que seguir con pruebas de bienestar fetal a partir de la semana 32 semanalmente. Las pruebas de bienestar fetal, tenemos la prueba de no estrés, que es la que ustedes conocen, el monitoreo fetal, y tenemos el perfil biofísico. ¿Qué lleva el perfil biofísico? El perfil biofísico lleva una prueba sin estrés, o sea, un monitoreo fetal, y se miden 4 cosas con ultrasonido. ¿Ok? O sea que el perfil biofísico lleva prueba sin estrés y ultrasonido. ¿Qué medimos con el ultrasonido? Las expansiones torácicas del feto, los movimientos fetales, el tono muscular del feto, o sea, si tiene flexionado alguna extremidad, los movimientos fetales si hay más de 3 en 30 minutos, las expansiones del tórax una o más en 30 minutos y el índice de fluido amniótico. Cada categoría de estas vale 2 puntos. O sea que si el monitoreo está bien, 2 puntos. Si hizo las expansiones de tórax, 2 puntos. Movimientos fetales, 2 puntos. Y así. 8 a 10 es normal, 4 a 8 es inconcluso y menos de 4 es anormal. ¿Ok? Hasta aquí eran los temas. O sea, era un tema largo, por eso es que había que empezar temprano. Pero bueno,